Hola gente, bueno, hoy seguimos con el tema 3, aproximación numérica, y en este caso vamos a hablar de la integración aproximada o los métodos aproximados o numéricos para calcular la integral definida de una función sobre un intervalo cerrado y acotado. Bueno, como en el caso de la derivada de la derivación numérica, nosotros nos vamos a apoyar en la interpretación geométrica de la integral definida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no conmigo, con otros profesores, que la integral definida se interpretaba geométricamente como el área bajo la curva? En realidad esa expresión quizás no es exactamente bien afortunada en el sentido que en realidad deberíamos precisar es debajo de la curva, si la curva está por encima del eje, entre los límites de integración y por supuesto el eje X. Si la curva está por debajo del eje, entonces es el área sobre la curva y el eje. Pero bueno, ya ustedes lo han visto tantas veces que no merece la pena que nos detengamos acá. Y en realidad la idea del cálculo aproximado es entonces aproximar, o sea, calcular esa área sustituyendo la función por otra que sea más fácil de integrar y cuya área sea muy fácil de calcular. Bien, esa es la idea central siempre de todos los métodos de integración numérica. Básicamente lo que nosotros veremos hoy va a ser estos métodos, el método de los trapecios, o sea, van a ser todas fórmulas de Newton-Cotes. Una de ellas es el método de los trapecios, la otra es el método de Simpson, que en realidad se divide en dos a su vez. En ocasiones, se incluye un método que es el método de los rectángulos, pero que nosotros no vamos a usar y que ustedes van a poder derivar perfectamente de forma independiente. Bueno, las fórmulas de Newton-Cotes, que son las que vamos a ver nosotros en la clase de hoy, se clasifican en dos tipos, cerradas y abiertas. En honor a la verdad, nosotros solamente vamos a ver las cerradas y que se llaman así porque son las que incluyen dentro de los datos los extremos del intervalo de integración. Y en las fórmulas abiertas, los límites de integración van más allá del intervalo de datos. Para decirlo de alguna manera, son fórmulas de extrapolación porque salgo de los datos que tengo. Lo que pasa es que se usan por ejemplo, para evaluar integrales impropias y para la solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, la idea subyacente en los métodos es sustituir la función por un cierto polinomio que aproxime a esa función. Obviamente, ustedes inmediatamente van a recordar los polinomios de interpolación que vimos de Lagrange y el de las diferencias divididas de Newton. Mejor dicho, son los métodos más usados, no necesariamente que lo hayamos estudiado en detalle o no, pero por ejemplo les comento, este polinomio puede ser un polinomio lineal, como esta primera figura en el cual entonces estoy aproximando a la función por una línea recta. ¿Lo ven? Puede ser un polinomio de orden 2, ¿verdad? Cuadrático, en el cual intervienen tres puntos que están aquí señalados y entonces aproximo el área bajo la curva por el área de la determinado por la figura. O puede ser que utilice, por ejemplo, tres segmentos de recta definiendo, o sea, tomando en cuenta cuatro puntos y por tanto tendría esta área que está acá que aproxima al área bajo la curva. Después veremos
qué nombre recibe cada uno de ellos. Bueno, la regla del trapecio o el método del trapecio o trapezoidal, como quieran decir, se basa en aproximar el área bajo la curva bajo un trapecio. Para yo tener una figura elemental, ¿verdad? Aproximar el área bajo la curva por una figura elemental, esta debe ser fácil de calcular su área. Pero fíjense que el área de un trapecio, ¿se acuerdan que es la base por la semisuma en este caso la altura, que es B menos A, por la semisuma de los lados paralelos? Esa fórmula, cuando yo la sustituyo acá, me doy cuenta que la altura es B menos A, por eso es el primer factor que interviene acá, y la semisuma de los lados paralelos, recuérdense que el primer lado mide f de a menos 0 y el segundo mide f de b menos 0, por eso es que queda f de a más f de b sobre 2. Obviamente ustedes se dieron cuenta de la anterior imagen que el error que se comete, es decir, esa porción del área bajo la curva que no está aproximada por ese trapecio, nos lleva a pensar en introducir nuevos trapecios, dicho de otra manera, en subdividir el intervalo original en una cantidad dada de subintervalos, o sea, hacer una partición del intervalo y en cada uno de ellos construir los trapecios y de esta manera aproximar de una manera mejor cada una de estas subintegrales que se determinan aquí, porque en cada una de ellas yo voy a aplicar la regla del trapecio. Vamos a asumir que la subdivisión o sea, que la partición es homogénea, es decir, que los nodos son equidistantes. Bueno, ustedes se darán cuenta que si los nodos son equidistantes y los llamamos, en este caso va a ser la altura, la longitud de cada subintervalo, lo vamos a llamar h. La suma de todos los lados paralelos, la semisuma de los lados paralelos toma esta forma. ¿Y por qué toma esta forma? Les llamo la atención que solo el primero y el último aparecen una vez. Todos los demás puntos intermedios son el final de un intervalo y el comienzo del otro. Por eso todos estos tienen un 2. Esto yo lo puedo escribir abreviadamente como esta forma que está acá, sabiendo, como ya les decía, que la longitud del intervalo es homogénea y eso se obtiene al hacer n cortes del intervalo original, diciendo que es b menos a sobre n. El 2 estaba originalmente porque es el de la semisuma. Y esta es la fórmula de los trapecios aplicada reiteradas veces sobre una función en un intervalo. En estas figuras se van a dar cuenta que mientras más subdivisiones yo introduzco, es mucho mejor la aproximación. Fíjense en que en A tengo solo 2 trapecios, en B tengo 3, en C tengo 4 y en D tengo 5. Y en realidad aquí, ya que apareció miren lo que se forma entre x3 y x4. Un rectángulo. Bueno, el método de los rectángulos, en lugar de introducir trapecios, lo que hago es considerar rectángulo tal y como se hacía en las sumas superiores e inferiores de Darboux a la hora de definir la integral definida que ustedes vieron en análisis matemático 1. O sea, es la misma idea, pero en lugar de trabajar con trapecio, el método de los rectángulos trabaja con rectángulos. Bueno, la regla de Simpson o los métodos de Simpson consisten en sustituir o aproximar la función por polinomios de orden superior. En el primer gráfico, o sea, en el gráfico de la izquierda, tengo un polinomio de segundo orden que está determinado por esos 3 puntos.
o por lo menos está determinado por esos 3 puntos, ven en la parábola es lo que está subrayado, digamos el área bajo la parábola es lo que aproxima al área de la función. Y en el caso de la gráfica de la derecha, tengo una parábola cúbica que me aproxime el área bajo la curva, y ustedes se darán cuenta que puedo ir introduciendo puntos y más puntos hasta lograr el grado de aproximación deseado. Si bien puedo obtener esta fórmula utilizando, digamos, la ecuación clásica de la parábola ax2 más bx más c, es mucho más sencillo si parto del polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden que está escrito acá. Fíjense que es de segundo orden porque todos los factores tienen orden 2. Bueno, después y hay muchas constantes que salen fuera de la integración. Por tanto, tendría que integrar solo aplicando la linealidad de la integral, solo x menos x1 por x menos x2 en la primera, que es una cierta parábola, obviamente ustedes lo saben, x menos x0 por x menos x2 en la segunda, y x menos x0 por x menos x1 en la tercera. Integrar, reordenar y agrupar convenientemente. Recuérdense que la altura, como les había dicho, siempre va a ser la longitud del intervalo sobre 2, porque tengo 3 puntos, recuérdense, porque es de orden 2. Entonces, no es b menos a completa la longitud, sino es b menos a sobre 2. Y esta regla se llama un tercio porque en realidad, miren lo que aparece aquí delante en la segunda ecuación, al comienzo de la segunda ecuación. Ese coeficiente un tercio es el que le da nombre al método o a la regla de Simpson, en este caso que se llama de un tercio. Y la expresión es esta que está acá. Ustedes se pueden dar cuenta que hay valores que se repiten, como es el punto intermedio. Siguiendo la misma idea, yo puedo aproximar el área subdividiendo el intervalo de integración en n intervalos iguales y aplicar en cada uno de ellos la fórmula, con lo cual obtengo, en este caso siendo h b menos a entre n para que sea uniforme u homogénea, como quieran decirle, obtengo de esta manera la expresión para n puntos dentro del intervalo de integración. Aquí está una representación gráfica de la regla de Simpson o del método de Simpson un tercio de aplicación repetida o múltiple. Fíjense, debemos tener en cuenta que este método solo se puede aplicar si el número de segmentos obtenidos, o sea, después de la subdivisión, es par. Obviamente el método de integración de regla de Simpson de 3/8, ustedes se van a dar cuenta, porque son chicos muy inteligentes, que se llama así porque el coeficiente que va a aparecer delante es 3/8. En este caso, al yo usar un polinomio cúbico, ¿verdad? Esta es la fórmula. Necesito 4 puntos, o sea, contando los dos extremos del intervalo, que en este caso están representados como x sub 0 y x sub 3, y x sub 1 y x sub 2 son los dos puntos intermedios. En realidad, les llamo la atención sobre algo. Miren, esto es lo que se llama un promedio pesado o ponderado. ¿Por qué? Porque yo le doy más valor a los puntos intermedios para que, por decirlo de alguna manera, equilibren la aproximación mejor que los extremos. Porque los extremos, al estar fijos, para decirlo de alguna manera, son los valores de la función en A y en B. No los puedo mover. Lo que sí puedo hacer es ponderar los valores intermedios. Entonces tengo, ¿por qué se divide por 8? En el caso anterior se dividió por 6. ¿Por qué se divide por 8? Porque acá yo tengo 1
en f de x sub 0, más 3 más 3, 7, más 1 en f de x sub 3 da 8, y esa es la media ponderada, que es aplicable cuando el número de puntos es impar. Ahora, puede ser que en algún problema yo necesite hacer una utilización combinada de estos métodos. Sí, fíjense que acá yo tengo en este primer intervalo, o sea, en los primeros 3 puntos uso la regla de 1/3 y en los otros 4 uso la regla de 3/8. Es decir, yo puedo combinar las reglas en dependencia del problema con el que yo estoy tratando. Es decir, puedo aproximarlo de una manera mixta, es lo que quiero decir. En este ejemplo tenemos 6 funciones que se pueden calcular muy fácilmente su integral definida en el intervalo 0,2, que es la primera fila, y después la comparamos con los métodos, con dos de los métodos que vimos, con el método del trapecio y el método de Simpson 1/3. Ustedes, por su propia voluntad, pueden hacer el de 3/8 y comparar también a ver qué les parece. Bueno, igual que les comenté en el caso de la derivación numérica o aproximada, algunas cuestiones que se podían tener en cuenta en los desarrollos matemáticos actuales, no quería terminar hoy sin comentarles algún tipo de cosa que también nosotros estamos haciendo. En particular, en estos dos trabajos nosotros obtuvimos, en el primero definimos una nueva integral que ahora les voy a presentar, que llamamos generalizada. Y en el segundo nos pusimos a estudiar qué significa el área bajo la curva para esta nueva integral. Este segundo trabajo, que está sometido a una revista, en realidad fue una conferencia que yo di en un congreso en febrero de este año allá en Colombia. Bueno, se definen, como les decía, las integrales generalizadas derecha e izquierda sobre un cierto intervalo a, b real, y donde alfa es un cierto número real, se definen de esta forma. Ustedes se darán cuenta que obviamente de cualquiera de ellos puedo obtener la integral definida desde a hasta b, evaluando, o sea, solo calculando, haciendo t igual a b. Bien. O en la superior, en la derecha, o en la izquierda, siendo t igual a a. Bien. Bueno, con la condición de que la función f sea integrable sobre dicho intervalo. La cuestión es entonces preguntarnos, ¿cuál es la interpretación geométrica de esta integral? ¿Seguirá siendo el área bajo la curva? Veremos. Bueno, vamos a ver este gráfico que está detrás en el plano XY. Es la función f de x, esa que está en el integrando, o sea, la función integral. El área bajo la curva de la integral original es esta que está aquí detrás. Sin embargo, en esa integral generalizada, ya yo no estoy trabajando en el plano XY. Estoy trabajando en el plano 1 sobre f, que recuérdense que es el núcleo de la integral, y en este otro plano, que esto que está aquí, que hemos llamado 1 sobre f para que ustedes lo entiendan, no es exactamente una línea recta, es una curva porque es la función. ¿Vieron lo que estaba en el núcleo? Al estar dividiendo f, lo que yo tengo en el núcleo es 1 sobre f. Y por tanto, la imagen de la función f es lo que me interesa, de la función f chiquita es lo que me interesa por f grande. Con lo cual, lo que les estoy diciendo es que el área bajo la curva, en este caso, ya no es la que está en el plano XY, sino la que está en el plano 1 sobre FY, que es esta que está acá marcada o cuadriculada en rojo. En la filmina siguiente vamos a ver un cuadro que ilustra esto un poco mejor. Por ejemplo, si el núcleo, o sea, si la f esa que yo tengo debajo es 1,
Obviamente ustedes se darán cuenta que estoy hablando de la integral clásica, la integral de Riemann que ustedes estudiaron en Análisis Matemático 1, y por tanto el área de una función como x al cuadrado, que es la que está representada acá en este cuadro, el área bajo la curva de x al cuadrado en el intervalo 0, 1 es 1/3. ¿Lo ven? Que está aquí 0,3 periódico 3. Si el núcleo es x a la 1 menos alfa y alfa es 1/2, el área es 0,4. No es exactamente. Si alfa es 1/3 y el núcleo es x a la menos alfa, es 0,3. Bueno, en dependencia de los núcleos que yo ponga acá, el área va a darme otros valores. Lo que estamos diciendo es que en realidad cuando yo trabajo con integrales generalizadas, ya el área bajo la curva no va a ser exactamente el área bajo la curva que yo estoy integrando, sino que se está transformada por el núcleo, en realidad por el recíproco del núcleo de la integral. Esto es solo que quería ilustrarles cómo están algunas de las cosas que se hacen hoy en matemáticas y en cosas que ustedes conocen y pueden comprender fácilmente.